a Dios. Así como estamos de pie, vamos a aprovechar a leer la Escritura, el libro de los Hechos, capítulo 8. También tenemos de visita, mientras está buscando Hechos, capítulo 8, tenemos de visita al pastor Ricardo Santos, del Movimiento Misionero Mundial, del pastor Ismael Parrado. ¿Dónde está nuestro hermano? ¿Puede levantar su mano? Ahí está nuestro hermano en el fondo. Le damos la bienvenida en el nombre del Señor a escuchar también la palabra del Señor. Amén. Hechos capítulo 8 dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Ya hemos orado al Señor y vamos a confiar que el Señor ha escuchado nuestra oración. Amén. En esta meditación final, en esta tarde, que hemos sentido que el Señor ha estado hablando desde el comienzo de la reunión. Amén. Ayer tenía la visita, mientras estaba allí en la ciudad de Montevideo, tenía la visita del pastor Alves y otro pastor más, que vinieron a contarme un testimonio. Dijeron: pastor, nos enteramos que estaba aquí en Montevideo y queríamos contarle un testimonio. Dijo: cuando usted estuvo hace unos 3 años, dijo, contó una experiencia de cuando tuvieron que techar el templo en Comodoro Rivadavia, dijo, ¿no? Yo conté que cuando habíamos levantado las paredes, todos llegamos al techo y no había dinero para techar, pero que el Señor usó una hermana ciega para proveer el dinero, que no vino de ningún lado donde habían prometido, pero el Señor usó una cieguita para que tuviéramos el techo allí, la hermana Ana, y que el Señor la bendijo de tal manera que ahora la hermana no ha recuperado 100%, pero casi un 50% de su vista ha recuperado según la misericordia que Dios tuvo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios siempre recompensa a aquellos que siguen fiel el camino del Señor. Y resultó que los hermanos tenían hacía 4 años un templo levantado, habían llegado hasta el techo y no había forma de techarlo. Y hasta pensaron en abandonar la obra. El hermano que estaba encargado hasta pensó en abandonar la obra porque dijo: no tengo apoyo de nadie, no tenemos techo, no tenemos posibilidad, somos pocos hermanos, todos demasiado pobres, nunca vamos a techar. Y ya estaban decididos a abandonar la obra. Pero en esos días escuchó el testimonio y nació la fe en el corazón de ellos, y allí se pusieron a orar y a ayunar, y entonces Dios envió un siervo, al pastor Alves, envió para estar con ellos, y en poco tiempo techaron, y hoy es una gran iglesia en el nombre del Señor. Amén. Así que ellos vinieron, dijeron: pastor, sentíamos necesidad de contarle, dijo, porque sé que a veces los siervos de Dios pasan lucha, dijo, quizás este testimonio lo aliente para que nos siga visitando y contando todas aquellas cosas maravillosas que el Señor hace. En esta noche, estimado hermano y amigo, las obras que el Señor hace no depende del dinero que tenemos en el bolsillo, ni de nuestras posibilidades, sino de la mano grande y poderosa de Jesucristo el Señor, que está aquí en medio nuestro en esta tarde para obrar el milagro que usted está necesitando. Crea en este poder maravilloso de Dios que está aquí en medio nuestro. Quizá usted vino desanimado, sin fuerza, sin esperanza, pero siempre hay esperanza para todos aquellos que se apoyan en la roca inamovible, en la roca eterna que es Jesucristo el Señor. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Cuando estamos leyendo en Hechos capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte, es en realidad la culminación de unos versículos anteriores de la historia del primer mártir, llamado así, de la era cristiana, ¿no? De aquel gran siervo de Dios llamado Esteban, que tan lleno del Espíritu Santo, un hombre que en un momento fue elegido
de entre los mejores de la iglesia. Cuando dice la Escritura que la predicación del Evangelio trajo conversión de grandes multitudes, como 3.000 y después como 5.000, en pocos mensajes miles se entregaban a Cristo. Hoy la falta de gracia hace que prediquen miles de mensajes y pocos se entregan. Pero que Dios nos dé gracia para recapacitar y buscar, porque Dios no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Y dice la Escritura que como crecía el número de discípulos, hubo murmuración. Junto con el crecimiento, a veces también hay murmuración. Nosotros no nos gusta la murmuración, la combatimos, pero parece que es algo inevitable. Mire, una iglesia recién nacida y ya había murmuración, ¿no? Parece que el diablo quería que los hermanos murmuraran y se pelearan, porque sabía que donde hay desunión, Dios jamás enviaría bendición. Pero eso también llevó a los hermanos a la necesidad de que se levantaran nuevos obreros. Y enseguida el apóstol Pedro dice: hermanos, no es justo que nosotros dejemos la oración y la meditación de la palabra de Dios para dedicarnos a atender las necesidades sociales. Hay otros hermanos que pueden llevar de comer a las viudas, a los necesitados, repartir los víveres que los hermanos donaban. Hay otros hermanos que pueden hacerlo, hermanos que no tenían, parece, llamamiento a la palabra. Pero sin embargo, aún para eso, para atender las cosas materiales, se necesitaba que fueran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Puede decir amén? Y dijo: buscad 7 varones. Y ellos buscaron y encontraron aquellos 7 varones. No lo eligieron por 1 año ni por 2. No lo eligieron como ahora, que a veces eligen diáconos por 1 año y por asamblea y por votación. La palabra de Dios dijo: búsquelo, que sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y estos hombres son los que fueron encargados de la distribución. Pero a lo que quiero llegar, que entre estos hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo estaba este hombre Esteban. Un hombre que fue encargado, quizá, y yo no sé cómo usted lo interpreta, pero él consideró algo grande, un servicio, poder ir a llevarle algo de comer a una hermana viuda, ¿no? Él lo consideró que era algo que tenía que hacer en su corazón. Lo consideró un privilegio atender, de dar de comer a los hermanos necesitados. A veces parece que nosotros no le damos importancia a la ayuda que necesitan algunos hermanos y pensamos que solo servir a Dios únicamente sería predicar. Pero aquel diácono no estaba peleando para ser pastor ni para ser evangelista. Estaba contento de poder llevar quizá un paquetito de comida, algo de comer a una hermana viuda desamparada con sus hijos. Él estaba contento de hacer esto. Y Dios lo tenía en cuenta, aunque la iglesia lo eligió para esto, pero Dios lo tenía escogido para ser uno de los primeros mártires de la iglesia. ¿Puede decir amén? Y lo encontramos en este capítulo anterior, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mientras ellos se enfurecían. Esto lo va a encontrar en el capítulo 7, verso 55. Dijo: he aquí, veo a Jesús, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba sentado allí a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Pero ellos, tapando sus oídos, arremetieron contra él, le apedrearon, le dejaron allí muerto bajo un montón de piedra. Yo no sé cómo estaría la iglesia, porque a veces muere un hermano de alguna enfermedad, de algo, y parece que la iglesia se entristece. Pero ¿cómo se sentiría la iglesia que uno de los hombres de buen testimonio, un hombre escogido, quedaba allí bajo un montón de piedra? Parecía que era un fracaso, parecía que era el fin de la predicación. Sin embargo, allí había un joven llamado Saulo, que estaba muy orgulloso porque había matado a un siervo de Dios, a un cristiano. Y dice que se gloriaba de entrar en las casas y arrastrar a mujeres, a hombres, arrastrarlos afuera y meterlos en la cárcel. Y no sabía que pronto este Jesús, a quien él perseguía, le iba a aparecer en el camino, y de un día para otro él también sería un instrumento escogido del Señor.
Puede ser que hay personas aquí en esta tarde que a lo mejor nunca pensaron en hacerse creyente. Cristo es tan loco que gritan gloria a Dios y aleluya. Se han burlado del Evangelio, pero no sabe que Dios también los ama y los tiene en cuenta y puede hacer siervo suyo para así como usted recibe liberación, otros también puedan recibir liberación a través de la palabra. Y dice la Escritura que con motivo de esta muerte hubo una gran persecución y entonces los hermanos fueron esparcidos. Toda la iglesia fue esparcida por Judea y por Samaria. ¿Sabe qué pasaba? Que el Señor le había dicho a la iglesia a través de los apóstoles: me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban tan contentos que el Espíritu Santo se manifestaba en sus reuniones. Estaban tan contentos de tener obreros, los cultos eran maravillosos, se bautizaba gente, había muchos milagros. Y parece que ninguno quería salir a hacer la obra de Dios. Y Dios tuvo que sacudir el nido para que ellos volaran de Jerusalén y fueran a hacer la obra de Dios. Yo creo que el Señor hará lo necesario para que nosotros cumplamos con este propósito. Hay cientos de almas que están sufriendo, hermano. Mientras nosotros venimos y nos gozamos y nos llenamos de la palabra de Dios, hay miles de hogares cautivos en las drogas, en la violencia, el diablo jugando con su cuerpo, con su salud, con su mente, esclavizándolos, atormentándolos, buscándole el ocultismo en tantos caminos. Y nosotros tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Que Dios no tenga que sacudir el nido para que cumplamos la palabra, sino que vayamos en el nombre del Señor a anunciar estas buenas nuevas del reino. ¿Podemos decir amén? Claro, ellos no querían ir a Samaria. No se olvide que el Evangelio en el comienzo fue predicado solamente a los judíos. Y los judíos no querían juntarse con los samaritanos. Desde la división del reino, que lo va a encontrar por allá, por el libro Primera de Reyes, capítulo 17, por ahí va a encontrar cuando Roboán, aquel hijo de Salomón, en aquella dureza que tuvo con el pueblo, provocó la división del reino. Usted va a encontrar allí que Jeroboam se abrió y constituyó en Samaria un altar nuevo. Hizo 2 altares, uno en Dan y otro en Betel. Dice la Biblia que él desechó los escogidos de Dios y nombró sacerdotes que no eran de los levitas, de los llamados por Dios. Puso sacerdotes de gente común, y esto es contrario a la Sagrada Escritura. Yo creo que Dios, hermano, sabe aquellos que ha escogido y lo va a usar para gloria de su nombre. No es cualquiera el que puede servir a Dios, no es cualquiera el que echa fuera demonios, ni impone sus manos sobre los enfermos. Dios tiene escogido los instrumentos que ha de usar para gloria de su nombre. Y el diablo no le tiene miedo a los nombres de las personas, no le tiene miedo al nombre de las instituciones, pero sí le tiene miedo al nombre bendito de Jesús de Nazaret. Y en esta noche, en la fe de su nombre, si ha venido enfermo, vamos a clamar a Dios y usted va a salir sano. Si está oprimido por espíritus inmundos, Jesucristo le va a libertar en esta tarde. Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el que nos mete en la vida eterna. Gloria al nombre bendito de Jesús y a su nombre. Yo no sé cómo se sentiría la iglesia. Mi imaginación es que una gran parte de los hermanos estarían muy tristes por la muerte de Esteban. Estarían llorando. La misma Escritura dice que hicieron gran llanto sobre Esteban. Los llevaron a enterrar, hicieron gran llanto. Sin embargo, la muerte de Esteban no fue un freno para el Evangelio. Enseguida Felipe desciende a Samaria y comienza a predicar el Evangelio. Y Dios hacía grandes milagros y maravillas por medio de este siervo de Dios. Es cierto que a veces en los momentos de dificultad hay hasta creyentes que amenazan a Dios,
que si se muere mi hijo, si se muere mi esposa, si se muere mi madre, parece que no voy a seguir el Evangelio. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Es cierto que la circunstancia de la muerte no es nunca agradable, porque el hombre no fue preparado para morir, el hombre fue preparado para vivir. Por eso lucha contra la muerte, por eso la muerte le espanta. Siempre la muerte es una sombra siniestra. La Biblia dice que la muerte es un enemigo, pero Cristo la venció en la cruz, y viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Gloria, gloria al nombre de Jesús. El cristianismo, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única esperanza para nosotros. Es la única esperanza. Este siervo de Dios que usted recién escuchó cantar aquí, sin instrumento, alabar a Dios, contento, dándole gracias al Señor. Hace poco tiempo perdió un hijo maravilloso, 20 y pico de años, 25, 28 años tenía, lo perdió, pero está aquí alabando a Dios, porque ni la muerte de un hijo, ni de un ser querido, ni de un hermano nos tiene que achicar, porque sabemos que cuando parte de aquí va a la gloria, va a la misma presencia del Señor. Fortaleceos en el Señor. No os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Siento de Dios de hablar esta palabra, porque algunos están pensando en el joven que está para morir, pero hay otros que no tienen en cuenta que pronto irán a la presencia del Señor. Pero ni la muerte nos puede apartar, porque la muerte para el cristiano es un salto a la presencia del Señor. No muere nuestra esperanza se acrecienta. Alabe, alabe a este Cristo que está aquí en esta noche. Gloria, gloria al nombre bendito de Jesús. Que nada te vaya a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nada nos vaya a apartar de este Cristo santo y bendito. Gloria a Dios. Gloria al nombre bendito de Jesús. Hay aquí, hermanos, unos cuantos hermanos testigos. A mí me tocó despedir los restos de mi madre. Como pastor de la iglesia, tuve que despedir los restos de mi propia madre, dar allí una oración y una predicación. Pero ya los hermanos saben bien con detalle la historia. Antes de partir mi madre pude hablar con ella, y ella me dijo: estoy lista para ir con el Señor, yo sé a dónde voy, pronto me encuentro con los hermanos que han partido, me voy a encontrar con los apóstoles, me voy a encontrar con Jesucristo el Señor. Su rostro brillaba cuando me decía esto. Gloria a Dios. Solo los que no conocen a Dios reniegan en la hora de la muerte, pero los que conocen quién es Jesucristo el Señor, que justamente murió para salvarnos, su corazón se llena de esperanza. No importa, Señor, un año antes o 10 años después, pero iremos a tu presencia, y esa es nuestra esperanza bendita. Alábele, alábele, alábele al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Alabe, alabe a este Cristo que está aquí en medio nuestro. Hay operación del Espíritu Santo en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. Deje que el Espíritu de Dios se mueva en medio nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Sea como Daniel, como predicó nuestro hermano, que ni aún frente a la amenaza de la muerte pudo interrumpir su comunión con Dios. Abrió las ventanas que miraban hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. En esta hora abra las ventanas de la Jerusalén celestial que miran hacia el cielo y ore a su Padre que lo ve en secreto, y su Padre que lo ve en secreto le va a recompensar en público. Crea que Jesús está aquí con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aquello no achicó a Felipe. Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, viendo y oyendo. Está oyendo en esta tarde. Escuchó recién una palabra, viendo y oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Donde está la presencia del Señor, los demonios tienen que salir. Sale la depresión, sale el desánimo, sale la violencia. Entra Cristo y no hay demonio que aguante. Y a su nombre no hace falta hacer un curso de demonología, no hace falta hacer un cursillo de guerra espiritual, ni tanta historia. Donde entra Jesucristo en el corazón del hombre, no hay demonio que aguante. Los demonios tienen que salir, porque la presencia de Cristo es irresistible. Gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Yo sé que esta tarde el Señor hará maravillas en este lugar. Yo sé que el Señor las va a hacer. En un momento estaremos orando, esperando este milagro de Dios. No nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando a Cristo. Yo recuerdo cuando trabajaba en el transporte, siempre tenía tratados. Allí encima del torpedo de mi vehículo, siempre había tratados. Y estaba pasando una lucha demasiado pesada, ya casi no podía soportar. Me sentía como un joven fracasado que no servía para nada. Le estoy hablando hace casi 30 años atrás. Y recuerdo que el último que bajó del micro que yo manejaba era un viejito no de mucha altura, ojos celestes, bien, su cabello bien blanco. Y yo cuando vi que bajó toda la gente y él demoraba, sentí en mi corazón, le tengo que hablar a este viejito, y si llega a morir y no le hablé y se pierde, Dios me hará responsable, porque dice la Biblia, si tú no le advirtieres al pecador de su camino, él morirá por su pecado, pero la sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le advirtieres, habrás librado tu alma. Y yo dije, tengo que hablarle a este viejito. Pero por el otro lado escuchaba la voz del enemigo que me decía, ¿de qué le vas a hablar? ¿De qué le vas a hablar? De victoria. Mira la lucha que estás teniendo hace años. ¿De qué le vas a hablar? De gozo. Mira la angustia que estás pasando. Casi ya estuve a punto de doblar el tratado, el folleto y guardarlo. Pero había en mi corazón algo que me decía, hablale. Mira que si no le hablas, ¿qué va a hacer de ti? Y estaba en esa lucha. Pero de repente escuché esa voz que se distingue sobre todas las voces. Porque hay personas que dicen, escuché una voz, hermano, no sé si será del Señor, de quién será, deséchela directamente porque esa es la voz del diablo. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Cuando le hable el Señor, usted va a saber que es el Señor que le habla. No va a tener duda si es Dios o el diablo. Hay como del día a la noche la distinción. Cuando nos habla Cristo, no queda duda en nuestra alma. Gloria a Dios, aleluya. Mis ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. Y escuché esa voz inconfundible que me habló en el Espíritu. Me dijo, pero vos, ¿de quién vas a hablar? ¿De vos o de Cristo? Ah, pero si yo no voy a hablar de mí, voy a hablar de Jesús. Jesús nunca fracasó. Jesús nunca fue vencido. Yo tendré lucha, pero Cristo es el que me va a llevar a la victoria. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo Jesús.
aleluya, del Cristo que estamos hablando en esta tarde. Es un Cristo que nunca fue vencido ni será vencido jamás. Él es el vencedor para siempre y nosotros vencemos en la fe de su nombre. Gloria a Dios. Y ahí tomé el folleto y le dije, sírvase, abuelo, le dije, este folleto habla de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y él tomó el folleto, se acercó por detrás mío y me abrazó. Me abrazó y me dijo, al fin, un joven que habla de Jesús, me dijo. Yo sentí en ese momento la presencia del Espíritu Santo que cayó sobre mi vida. El viejito bajó y desapareció. Yo creo que Dios envió un ángel en aquella hora, porque yo necesitaba ser confortado. Anduve todo el día hablando en lengua. Parecía que estaba en el aire, porque Jesús me confortó. Habla de Cristo. No importa la lucha que estés pasando, Cristo te dará la victoria. Nunca dejes de hablar de Jesucristo al Señor, ni aun en la hora de la muerte, porque Cristo la venció. Gloria, gloria, gloria. Santo el nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Gloria al nombre de Jesús. Mientras estamos con nuestra cabeza inclinada en reverencia. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Queremos orar en esta noche, noche de liberación, noche de bendición. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro. Si usted nunca se entregó a Cristo, hágalo ahora. Entréguese a Jesucristo, al Señor, porque viene una hora tremenda sobre la tierra, que los que no están en las manos de Jesús no podrán aguantar las presiones del diablo. Van a buscar en el suicidio, en las drogas, van a buscar la muerte, pero la Biblia dice que algunos van a buscar la muerte y no la hallarán, porque el diablo lo que quiere es atormentarle. Pero en esta noche está el libertador aquí en medio nuestro. ¿Para qué hablar de tormento si Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí en esta tarde? Gloria a Dios. Venga, amigo, amiga, hermanos que están enfermos, todos los que están oprimidos por el diablo, venga a los pies de Jesucristo el Señor. En esta tarde hay liberación en el nombre de Jesús. Créalo, créalo. Los que creen en su nombre, hay liberación. Hemos hablado con claridad este mensaje. Recibe a Cristo en el corazón y no hay diablo que aguante. Gloria a Dios. Permite que Cristo entre. Si nunca lo hiciste, ¿no será que el diablo está jugando en tu hogar porque alguno anda lejos de Dios? ¿Por qué no le entregas tu corazón a Jesús? Le dice, entra en mi corazón, Jesús. A través mío entra en mi hogar, entra en mi familia. Para que el diablo no tenga ni arte ni parte. Tú puedas sentirte libre por el poder maravilloso de Jesús de Nazaret. Queremos orar por ti en esta tarde para que reciba liberación en el nombre bendito de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Toda la iglesia en actitud de oración. Gloria a Dios. Como dice las Escrituras, dejando las amenazas. No amenaces a Dios. No condiciones a Dios. Señor, si no haces esto, yo tampoco voy a hacer otro. No condiciones a Dios. Clamo misericordia. Señor, creo que tú en la cruz hiciste el milagro. Yo lo quiero recibir, Señor. Lo quiero recibir por amor, no por amenaza. Por amenaza no vas a recibir nada. Por amor lo vas a recibir todo. Señor, lo creo, Señor. Lo creo, Señor. Creo que en la cruz venciste al diablo. Creo que venciste la enfermedad. Creo que venciste los demonios. Te abro mi corazón, Jesús. Te necesito, te necesito. Te necesito. Gloria, gloria, gloria.
Alabe, alabe, el poder de Dios ya está aquí en medio nuestro. Aprovechen, hermano obrero, que el poder de Dios está descendiendo. No es cuando nosotros queremos, es cuando Dios quiere. Tomen autoridad, hermanos obreros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esté orando, esté reprendiendo toda enfermedad, toda dolencia, toda atadura del diablo, del ocultismo, del yoga. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que estas almas queden libres por el poder de Dios. Ahora, Señor, los que se han bañado con ruda, Señor, los que han hecho pactos diabólicos, pactos de sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba liberación ahora por la sangre bendita de Jesucristo el Señor. Libra los hogares, Señor, que están con trabajos de hechicería. Líbralos, Padre, por la fe de tu nombre. Libra los cuerpos enfermos por las llagas que sufriste en la cruz. Creo, Jesús, creo que en la cruz llevaste nuestra dolencia, nuestras enfermedades, Señor. Creo que la llevaste en la cruz. Gloria, gloria, gloria. Gloria al nombre de Jesús. Mientras, hermano Reima continúa orando, hermano. Gloria a Dios, continúa orando, hermano. Gloria a Dios. Mientras nuestro hermano continúa orando, vamos a seguir ungiendo con aceite y hoy imponiendo nuestras manos sobre todas las personas que están enfermas, necesitadas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria. Padre, en el nombre de Jesús, desde este momento